Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y el día de hoy vamos a hablar sobre el final de los tiempos. Esta es una pregunta que me han hecho demasiado, de verdad no les puedo enfatizar qué tanto últimamente, pero no me había dado el tiempo de sentarme y poder platicar respecto al tema. Creo que este tema de ¿cuándo se va a acabar el mundo? Es un tema que siempre ha estado. Yo puedo acordarme cuando estaba niña que decían que en el año 2000 se iba a acabar, después que en el 2012 se iba a acabar, ahorita gente está diciendo que este año se va a acabar, o sea, como que siempre llegan momentos donde la gente en algún momento u otro dicen que se va a acabar. No me acuerdo si fue el 2012. Alguien había hecho que el calendario maya, que no sé qué rayos. Entonces siempre es como que alguien saca algo del final de los tiempos y siento que últimamente cada vez más personas están hablando sobre el final de los tiempos. Escuchamos a personas que se llaman a sí mismas profetas dando profecías diciendo que se va a acabar el mundo, y esto de repente causa conflicto en el corazón de personas que dicen: Edgy, ¿cómo nos preparamos para el final de los tiempos? ¿Qué tenemos que hacer? Y entra este miedo de cómo vivir y cómo enfrentar esto. Entonces, yo aquí en mi libretita apunté 3 puntos y un pasaje que te quiero compartir para poder comprender un poquito más ese tema del final de los tiempos y poderlo navegar de una manera que honre y que glorifique a Dios. Lo primero es entender que sí o sí tiene que pasar. El mundo se tiene que acabar. Y se acaba de prender el aire, pensé que íbamos a alcanzar sin el aire, así que disculpen el zumbido. El mundo se tiene que acabar. Lo ha dicho la palabra de Dios. En Apocalipsis se nos habla con respecto al final de los tiempos. Sin embargo, creo que cuando somos hijos de Dios, personas salvas, este tema no nos debe de causar miedo, que eso es lo que le pasa a muchas personas. Es que ¿cuándo va a ser? Y es que ¿por qué tiene? Y es como este miedo que los consume de pensar en el final de los tiempos. Ese miedo debería ser para las personas que no conocen de Dios. ¿Por qué? Nuevamente, el mundo se tiene que acabar. Todos nos tenemos que morir. Ahorita, en 50 años, todos nos tenemos que morir. Cada persona que respira en algún momento tiene que morir. Es el ciclo de la vida, la manera en la que esto funciona. Sin embargo, como creyentes, sabemos que al final de los tiempos, cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando llegue el juicio final, nosotros ya no tenemos miedo porque tenemos juez defensor. La gente que no creyó en el sacrificio de Jesús se presentará delante del Dios Santo a rendir cuentas y se van a dar cuenta que sus acciones, por más buenas que hayan podido recolectar, no son suficientes porque su pecado es grande. Nosotros como creyentes vamos confiados al final de los tiempos, vamos confiados a que regrese Cristo por su iglesia, vamos confiados de podernos presentar delante del juez perfecto santo, porque tenemos a este abogado defensor que es Jesús. Jesús, quien cargó con nuestra culpa, con nuestro pecado, y ahora nos presentamos delante de Dios, y que nos está viendo mediante la justicia de Jesús y no porque tan buenos o malos somos nosotros, porque si fuera así estaríamos bastante perdidos. Entonces el punto número 1 es entender cuál es la esperanza que yo tengo, cuál es el enfoque que debo de tener al momento de pensar en el final de los tiempos, porque vivir en este miedo simplemente refleja una falta de entendimiento de lo que está por venir, de entender la eternidad y de entender la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El punto número 2, que bastante importante en estos temas es, y esto lo hice en varias ocasiones, ahorita les voy a leer para el punto número 3 un pasaje, pero hay varias partes en el Nuevo Testamento donde Jesús mismo está hablando con respecto al final de los tiempos, dando advertencias, diciéndoles el cómo deben de actuar, y menciona 2 cosas. Por un lado dice que nos mantengamos firmes, y por otro lado nos habla de cómo va a haber falsos profetas, falsos cristos, falsas enseñanzas, falsos maestros. Entonces, para mantenernos firmes necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer su palabra, porque ¿cómo nos vamos a mantener firmes sobre algo que no tenemos convicción? Y por eso llegan personas que dicen: hey, a mí Dios me reveló que en 3 meses se acaba el mundo, y uno empieza: ¡oh! En 3 meses se va a acabar el mundo, cuando en la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero estas personas afirman que son profetas de parte de Dios. Pero ¿cómo te vas a mantener firme si tú no conoces qué dice la palabra de Dios? Si tú no tienes seguridad de en qué Dios tú estás creyendo, dónde está tu eternidad, en dónde está tu salvación, al igual que cómo vas a poder discernir cuando alguien es un falso maestro, un falso profeta, una falsa enseñanza, si no conoces la verdad. Por eso cuando gente se enfoca tanto
en entender las profecías y Apocalipsis y cuándo va a llegar el fin de los tiempos. Siempre dentro de mí, a veces no se lo digo a la gente, especialmente cuando estamos en persona, pero para mí es como, ponte a leer la Biblia. Ponte a conocer más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el final de los tiempos va a llegar cuando tenga que llegar. No podemos hacer nada para adelantarlo, ni para atrasarlo, ni para oírle, nada. O sea, ya está escrito, ya está planeado, va a suceder y lo único que tú y yo podemos hacer es enfocarnos en el hoy, lo que tenemos frente a nosotros. Y a veces perdemos tanto tiempo buscando estos temas y estamos totalmente negando lo que deberíamos de estar haciendo, nuestra relación con Dios, que con esto voy con el punto número 3, que es un pasaje que te quiero leer de Marcos capítulo 13, a partir del versículo 32 hasta el versículo 37. ¿Por qué? Cuando nos desenfocamos de Jesús, nos desenfocamos de su evangelio, nos desenfocamos del ministerio que nos ha dado a nosotros como creyentes, de ir y hacer discípulos por todas las naciones, de ir y predicar el evangelio, algo está mal. Pero bueno, Marcos capítulo 13, versículo 32, dice, pero de aquel día, y eso está hablando a la mitad, o sea, él empezó desde el 24 hablando de la venida del Hijo del Hombre, entonces hay varios pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar en esta última parte. Pero dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿qué es punto número 1? Nadie sabe. Así que cuando alguien nos dice, yo soñé, Dios me dijo, que nadie sabe. Jesús dijo que nadie sabe. En la palabra de Dios dice que nadie sabe. Entonces, nuevamente, entre más conocemos la palabra de Dios, llega gente y podemos decir, pues en la Biblia no dice eso, y podemos desacreditar lo que alguien está diciendo. Pero bueno, versículo número 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como no sabemos cuándo es el tiempo, nos tenemos que mantener listos todo el tiempo. La manera que nos preparamos para el final de los tiempos no tiene nada que ver con guardar agua, con entenderle a las 1000 profecías, con ser amigo de un profeta. No, dice, miren, velen y oren, porque no saben cuándo va a ser el tiempo. Y nos da un ejemplo, versículo 34, que este es mi punto número 3. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo compara a una casa. Dice, el dueño de la casa le da a cada uno su tarea, le dice al portero que esté firme, que esté velando, que esté atento, porque no saben en qué momento va a regresar. Y dice, no vaya a ser que regrese el dueño y los encuentre durmiendo, que los encuentre haciendo todo aquello que no tienen que estar haciendo. Entonces, creo que a veces nos desenfocamos tanto en, es que el final del tiempo, y es que esta persona está diciendo, y tuvo un sueño, y nos consume tanto eso, que digo, ok, si Jesús regresa el día de hoy, ¿realmente estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer? ¿Realmente nos va a encontrar viviendo una vida que es digna de Él? ¿Realmente estamos compartiendo de su palabra? ¿Realmente estamos viviendo para Él? Eso nos debería de preocupar. El estar viviendo la vida que somos llamados a vivir, el estar velando, el estar orando, el estar leyendo de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y esa es mi exhortación a ti. Si te interesa entenderle a las profecías, estudiar Apocalipsis, súper. Pero que ese no se vuelva tu enfoque, y sobre todo que en lugar de estar aprendiendo más de la palabra de Dios, no estés de que viendo puros videos de personas que son profetas, que están diciendo 1000 y un cosas, cuando todo esto que están diciendo va en contra de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Tengamos atención y cuidado a todo aquello que estamos escuchando, que estamos dando oído, que le estamos dando de nuestro tiempo, porque absolutamente todas las cosas son fáciles para ser como una pequeña mosquita que nos empieza a quitar la mirada de donde tiene que estar. Pero hasta aquí el video del día de hoy. Yo soy Edja Ramos, no se te olvide suscribirte y darle like a este video, y también déjame en los comentarios qué otros temas como estos tal vez te gustaría escuchar más adelante de mí. Pero sin más, hasta aquí los dejo y nos vemos por acá después.